Hola, mi nombre es Aniyelitza Rodríguez Torres, estudiante de la Universidad del Magdalena, y hoy hablaremos acerca de la primera unidad de estadística, la cual recibe como nombre Conceptos Básicos Estadísticos y Organizaciones de Datos. Tenemos dentro de esta unidad dos temas, el cual el número 1 tiene como título La Introducción a la Estadística. Vamos a relacionar algunos conceptos para que nos quede un poco más claro el tema de la estadística, el cual vamos a empezar. ¿Qué es la estadística? Pues se dice que esta es una rama matemática que nos permite recopilar, organizar y analizar los datos según la necesidad que se tenga. Para esto también tenemos como en qué enfoque nos encontramos nosotros para la estadística dentro de esta rama de la matemática, porque tenemos en cuenta de que la estadística es una rama de la matemática y pues sabemos que todos los seres humanos a diario en nuestra vida tenemos las matemáticas, pero también tenemos la estadística, porque nosotros nos convertimos en personas de que a veces nos encanta mucho relacionar la calidad y pues también nos encanta tener siempre ese concepto de la probabilidad de los sucesos que a veces queremos o deseamos saber. Nosotros nos convertimos también en analistas y pues también sabemos de que nos encanta tener buen gusto de las cosas y pues dentro de todas estas cosas que tenemos como seres humanos está la estadística. También queremos saber qué es la estadística y cuáles son los tipos de estadística que existen. Nos relacionamos en esta ocasión con dos, el cual pues son la estadística descriptiva y la estadística diferencial. La estadística descriptiva pues se dice que es una técnica matemática que se obtiene a través de la organización en donde podemos presentar y describir conjuntos de datos. Y la estadística diferencial es como ese método que utilizamos y también la podemos llamar técnica que nos permiten inducir y que permiten relacionar información que es empírica para proporcionar cierta muestra. También tenemos qué es la población, qué es la muestra, pues son conceptos básicos dentro de esta unidad que nos gustaría relacionar y pues también describirlas para saber y tener más claro este tema. La población pues sabemos que es el conjunto de unos elementos que se utilizan para que podamos relacionar algunas preguntas o experimentos. Y pues la población serían los conjuntos similares. La muestra pues sabemos que son subconjuntos que son de datos que nos permiten representar una población estadística. Vamos a relacionar un poquito un ejemplo que puede ser un poquito más abierto para poder entender un poquito más de los significados de estas. Pues tomé en el caso de un bosque en donde encontramos aproximadamente 1000 árboles y de estos se tomaron aproximadamente 300 para saber el tiempo que ya llevaban sembrados ahí. Entonces, dentro de este ejemplo, para saber cuál es la población, entonces describimos de que la población son todos los árboles, en este caso los 1000 árboles que utilizamos, y la muestra pues son los 300 que tomamos para saber cuánto tiempo llevaban allí sembrados. También tenemos que existen unos criterios para poder seleccionar esta muestra y pues sabemos de que para poderla seleccionar sabemos de que existe un análisis antes de eso y pues que se debe realizar una recolección de datos. Tenemos un tipo de variable, en este caso nos guiamos por dos, que son la variable cuantitativa y la cualitativa. ¿Qué es la variable cualitativa? Pues dice que esta se caracteriza por un individuo o objeto que se puede expresar con palabras y tenemos como ejemplo el color de nuestros ojos, el color de nuestro pelo, el género en el caso sea femenino o masculino, que se pueden expresar de manera descriptiva, que en este caso es las palabras. La variable cuantitativa, pues son las características aquellas de una probabilidad que se puede representar en números. En este caso pues el peso, la estatura, las cantidades, entre otras. También tenemos una pequeña definición de qué son los datos estadísticos. Pues se dice que es una información numérica
que se obtiene contando las características de intereses. En este caso, pues si tenemos un grupo de números que se relacionan dentro de un ejercicio, en este caso esos serían los datos, los números o las proporciones que nos dan dentro de un ejercicio. Ya teniendo claro esta parte del tema número 1, que es la descripción y los conceptos básicos que se pueden ver dentro de todo este espacio, nos vamos al tema número 2 de la unidad número 1, el cual recibe como nombre organización de datos estadísticos. Primero nos vamos a ir como énfasis a la tabla de distribución de frecuencia para datos no agrupados, el cual recibe como descripción que las tablas de distribución de frecuencia es una herramienta estadística que nos permite organizar y pues relacionar datos que finalmente nos permiten un análisis y un resultado. Las tablas de frecuencia de datos no agrupados nos indica que con frecuencia se muestran ciertos resultados estadísticos, pero esto nos permite cambiar muchas veces el tamaño de las unidades o el resultado de algunos ejemplos. En esta unidad, aparte de aprender los conceptos básicos, también vamos a aprender cómo utilizar y cómo organizar una tabla de frecuencia. Para eso yo relacioné un ejemplo, el cual ahorita les muestro por medio de una tabla de frecuencia cómo realizamos este ejemplo y cómo organizamos unos datos dentro. Voy a tomar un ejemplo de las notas obtenidas por 10 estudiantes en un examen de matemáticas, las cuales son 25, 24, 25, 45, 45, 45, 25, 24, 24 y 25. Para esta tabla de frecuencia tenemos datos, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencia relativa acumulada. Vamos a organizar los datos en este caso de menor a mayor. El número menor sería 24, continuamos con el número 25 y por último el número 45. Para calcular la frecuencia absoluta, sabemos de que la cantidad de valores conforme esté dentro del ejercicio, pues lo vamos a colocar. En este caso vamos a consultar cuántos 24 hay dentro de las notas, que sería 1, 2 y 3. Serían 3 24 y para 25 tenemos que 4 estudiantes sacaron 25 y 3 estudiantes sacaron 45. Para calcular la frecuencia acumulada tenemos de que debemos de sacar primero el 3, que en este caso es y sumamos el 4, que sería 7. Y 7 más 3 en este caso sería 10. Para calcular la frecuencia relativa debemos de dividir la cantidad de estudiantes que sacaron 24 y 25 y 45 entre 10. En este caso 3 dividido en 10 sería 0,3, pero se le agrega siempre un 0. Para el otro sería 0,40. Y por último tendremos de que también es 0,30. Y para calcular la frecuencia relativa acumulada debemos de sumar el 0,30 más el 0,40, que eso nos va a dar 0,70, y 0,70 más 0,30 para un total de 1. Este ejemplo damos por finalizado la práctica de la tabla de estadística y pues resolvimos algunos conceptos básicos y damos por entendido de que sí comprendimos el tema de las tablas de frecuencia absoluta.